Bueno, para esta presentación yo sabía que tenía que abordar las inundaciones de mi país adoptivo, de Paraguay. Primero, que es la inundación ocurrida en el invierno austral del 2014, es decir, hace apenas un mes. Segundo, que debía teorizar sobre la pertinencia del enfoque de manejo integrado de cuencas ante las inundaciones. Y tercero, que debía situarme en un contexto de cambio climático. Bueno, cuando inicié el viaje que en esta ocasión me trajo de vuelta a México, dejé mi puesto de trabajo en este lugar, en una estancia ganadera de gran escala, y que es ahora un centro de investigación también, y del cual estoy a cargo y administro con otros socios comerciales. Es una estancia de casi 4,000 hectáreas de pasturas y palmares nativos, de producción ganadera bajo un esquema de producción silvopastoril y con una historia productiva de casi 150 años. Esta estancia cayó abandonada hace 30 años a raíz, entre otras cuestiones, de una inundación. Apenas hace año y medio reunimos el capital necesario e iniciamos su recuperación económica y productiva. Y hoy estamos produciendo nuevamente. Este año 2014, al igual que en 1983, esta estancia y centro de investigación pues nos dio la bienvenida y fue cubierta los 2 meses pasados, es decir, junio y julio, con casi un 50% de su superficie por las aguas del río Paraguay. Y es así que después de esta experiencia, donde me vi afectado tan cercanamente y recientemente, es que tengo la oportunidad de hablar con ustedes hoy. En mi presentación, bueno, voy a incorporar los sucesos de las inundaciones del 2014 en Paraguay, así como el contexto regional e hidrológico de la Cuenca del Plata, y de manera intermitente voy a contar estas experiencias que de primera mano tengo sobre estas inundaciones en un ambiente productivo. Pretendo hablar sobre el manejo integrado de cuencas y su pertinencia o no para atender los procesos de inundaciones en Paraguay, así como interpretar las investigaciones recientes que están asociadas a la pregunta del título de mi ponencia, que es fenómenos más intensos o poblaciones más vulnerables. Paraguay en Sudamérica es un país sin costas. Dedico un poco porque no es un país muy conocido. Yo no sabía nada de Paraguay hasta que le conocí a una paraguaya. Y que está dedicado principalmente a la ganadería extensiva e intensiva. La agricultura es altamente productiva, tecnificada y casi en su totalidad destinada a la exportación, especialmente de soya, maíz y trigo. Otro rubro poco convencional en este país es la producción de energía hidroeléctrica, que lo posiciona como uno de los pocos países con un superávit energético. Exporta electricidad. Paraguay es el 9º exportador de carne a nivel mundial, con una superficie de 400,000 kilómetros cuadrados. A pesar de no ser tan grande como México, producimos más o menos la misma cantidad de carne, México y Paraguay. Y bueno, la historia de Paraguay ha sido muy desafortunada en cuanto a las guerras que vivió con sus países vecinos y los territorios disputados en siglos pasados, lo que la dejó en una posición de un país relativamente aislado y mermado económicamente y socialmente. Más recientemente sufrió una atroz dictadura militar de más de 30 años liderada por el dictador Stroessner, que concluyó apenas hace 25 años. Actualmente esta república de 6 millones de habitantes, que hablan una mezcla de guaraní con español, ha tenido en años recientes crecimientos económicos enormes, del 14% anual. Sin embargo, aún así, el país está entre los de mayores niveles de inequidad social en América Latina, y algunas estimaciones sugieren que por lo menos 1/3 de la población vive en estado de pobreza. Como pueden observar en el mapa, está ubicado enteramente en la gran cuenca del río del Plata, que incluye entre otros afluentes al Paraguay, al Paraná, al Pilcomayo y al Uruguay. Y dependiendo de quién la delimite, pues la cuenca completita
contabiliza una superficie de unos 3.200.000 kilómetros cuadrados. Bueno, en particular esta inundación, la de este año, ahí está, cuando se dio en junio y julio, fue devastadora. Pero en el esquema de las inundaciones del Paraguay, ni siquiera llegó a ser la tercera más grande de los últimos 30 años. Es decir, que se estima que los daños sociales fueron mucho más grandes que en 1983 y que en 1992. Algunos investigadores, bueno, a pesar de no haber sido la más grande, ¿no? Ahí yo puse el nivel de 1983, que se sale de la gráfica del Boletín Hidrológico Nacional. Algunos investigadores están de acuerdo que las crecientes del río Paraguay están claramente asociadas al fenómeno del Niño, pero esta relación fue desmentida por un investigador brasilero pues ya hace algunos años, pero se mantiene como un mito popular. Lo que sí se sabe es que estas crecientes se presentan cuando aumentan las lluvias en la parte alta de la cuenca, en la zona del Pantanal brasileño. Como decía el doctor, somos humedal dependientes. Y bueno, que las precipitaciones del río, que las crecientes del río Paraguay están muy poco asociadas a las lluvias que caen en Paraguay y muy asociadas a las lluvias que caen en Brasil. Las crecientes son, este es el Pantanal, se me olvidó, otra más. Las crecientes son muy lentas y pausadas en Asunción. Tienen un crecimiento gradual e incluso con pausas suficientes para tomar las decisiones de retirarse o quedarse. Son crecientes de 2-3 centímetros por día. Durante semanas, todas las mañanas en mi faceta ganadera, la primera página que habría preocupado era el Boletín Hidrológico Nacional. Y todo giraba en el país en torno al crecimiento de las últimas 24 horas. Algunos tomamos la decisión acertada de retirarnos, pero algunos no lo hicieron. Y lo que pasó no fue un crecimiento acelerado, tampoco fue falta de anuncio o alerta. Esta inundación se veía venir de lejos y hubo tiempo y mucho para actuar. Lo que pasó fue lo mismo que en esta presentación, y que yo hago una analogía, que el crecimiento pausado y en secuencia y el contraste relativo no permitió ver a los moradores de las zonas bajas el problema que se veía venir. Más o menos 300.000 familias damnificadas todavía y aún incontables pérdidas productivas fueron el resultado de esta última creciente. No fue Asunción afectado en sí, ni las calles pavimentadas, ni el edificio de gobierno que está ahí al lado del río, porque todo eso está listo, está por arriba del nivel de la cota de 1983. Lo que sí se afectó pues fueron los territorios bajos, es lo que aquí en México llamamos las ciudades perdidas, o que en Brasil llaman las favelas, y que en Paraguay pues ya se llaman justamente los bañados, ¿no? Es donde la población pobre y marginada se ubica a falta de poder comprar tierra o de vivir en otro lugar. Y esta población, según algunos informes que tenemos, pues sí está creciendo y se está volviendo más densa. Y esto está sucediendo en las últimas décadas, a diferencia de lo que era en 1983. Un investigador brasileño, Walter Collision se llama, publicó en el 2001 en el Journal of Hydrology evidencia de que están sucediendo cambios en el régimen hidrológico del río Paraguay. De acuerdo a su análisis, existe una clara tendencia de un aumento en las precipitaciones y por tanto un aumento en el caudal y en el nivel del río. Es un estudio muy interesante donde él aclara que los cambios de uso de suelo de la cuenca poco pueden explicar el cambio en estas tendencias
y en ese momento dejó abierta la duda de si era posible atribuir estos fenómenos al cambio climático. Ante la pregunta inicial de mi ponencia, al parecer entonces tenemos una población pobre que crece y que se asienta en los sitios más vulnerables y que ha tomado como propios los espacios más bajos de la ciudad. Por otro lado, hay un aumento en la recurrencia de las inundaciones. Es decir, son ambas cosas las que están sucediendo. Hay una mayor vulnerabilidad de la población, fenómenos más frecuentes, aunque no necesariamente más intensos todavía, que se están combinando para generar las pérdidas que estamos viendo en la actualidad. Como les decía, bueno, ahora quiero pasar al lado productivo, más allá de la vida en las ciudades. Y esto lo presento como un estudio de caso. ¿Qué pasó en la estancia y en las estancias vecinas? Como les comenté al principio de la charla, en los últimos años me he dedicado a la administración y producción pecuaria, además de dirigir un centro de investigación, que está justamente ubicado en las márgenes del río Paraguay. Es una zona característica del Chaco húmedo inundable. Estos mapas tienen exactamente una diferencia de 110 años y se presentan, pues como verán, no ha tenido un cambio de uso de suelo en el último siglo. Más o menos los bosques son bosques y están ahí, y lo que no es bosque acá son pasturas nativas y son palmares. En este sitio, donde antes habían y pastaban otros herbívoros, pues ahora lo que sucedió es que se incorporó el ganado introducido y que asumió el rol principal. La primera pregunta que alguien me hace cuando me visita en este sitio es: ¿y aquí antes qué había, no? ¿Cuándo se desmontó? Y bueno, por lo menos hasta donde sabemos y desde que tenemos memoria del sitio, no hubo un desmonte. Esta zona tiene dos características muy importantes. Primero, que el drenaje es pésimo, con arcillas pesadas que no permiten el desarrollo de bosques en las zonas bajas. Y estos suelos pesados y arcillosos hacen a este sitio inadecuado para la agricultura. Por otro lado, también se encuentra en una zona de inundación del río Paraguay. Los ríos y arroyos que se observan ahí y con los que contamos hoy fluyen hacia el Paraguay normalmente, pero cuando el río Paraguay crece, la dirección de estos cambia y se vuelven entradas de agua hacia el campo. Este es el predio, 4.000 hectáreas, imagínense la mitad inundada. Siguiente. El mayor problema para algunos productores durante este año no fue solo la inundación, sino también la sequía. Antes de la inundación del río, unos meses antes de la llegada de las lluvias, tuvimos una de las mayores sequías recordadas por los habitantes del Chaco húmedo. Fue una seca persistente que vació los reservorios de agua al punto donde tuvimos que perforar pozos artesianos en cuestión de semanas, con todos los gastos que eso implica. Y bueno, los humedales de la estancia se secaron y los incendios proliferaron. Ahí pueden ver la perforación de pozos, el acarreo de agua, los humedales totalmente secos. La sequía no se encuentra registrada en los datos meteorológicos a nivel país porque no hay una cobertura suficiente de las estaciones. Mientras que en la capital, a solo 50 kilómetros, se registraban lluvias de 220 milímetros en una sola noche. En el Chaco húmedo no cayó una sola gota durante 5 meses, cuando se esperaba que cayera agua, ¿no?, en la época de lluvias. Este contraste entre sequía e inundación fue un verdadero reto para sostener la producción ganadera de esta región. Estas fotos muestran lo que pasa en un pastizal nativo y en un pastizal exótico a algunos metros de distancia. Verán que están los dos anegados, ¿no? Cuando la seca terminó, los pastos exóticos murieron ahogados por las nuevas lluvias y la creciente. Los pastos nativos, al contrario, se recuperaron y adaptaron a estas condiciones de contraste y lograron una mucho mejor productividad. Esto es un lenguaje que el productor, el ganadero, puede entender. Esto es algo concreto que le podemos mostrar a un ganadero para que tome las decisiones
de no implantar, por ejemplo, de no hacer una pastura exótica. Ejemplos como este nos empiezan a dirigir hacia términos como resiliencia, sustentabilidad e incluso los territorios climáticamente inteligentes, que es otro término que está saliendo por ahí. Si bien en otras épocas estos pastos nativos se encontraban en una desventaja productiva en contraste con los pastos exóticos, en esta ocasión los pastos nativos surgieron como una opción para resistir mejor los cambios bruscos. En esta estancia, ahora hacemos investigación a la par de producción y estamos tratando de valorar los beneficios de un sistema productivo como este, cuantificar los servicios ambientales y los flujos de nutrientes. Analizamos con ayuda de estudiantes nacionales y extranjeros varias cosas: calidad de agua en los humedales, el estado de conservación, carbono capturado, inventarios forestales, producción de forraje por hectárea en distintos sitios de la finca, y comenzamos a entender la conectividad biológica en el paisaje, especialmente para algunas especies, ¿no?, como los monos aulladores. Pensamos que con el tiempo podremos tener una base sólida de información que nos permita resaltar lo bueno de un sistema como este para adaptarse al cambio climático y a las inundaciones del río Paraguay. En particular, queremos quitarnos el estigma de una producción ineficiente y proceder a hacer un esquema productivo amigable con el ambiente, con adaptabilidad al cambio climático, pero rentable. Para finalizar mi charla, quiero hablar del enfoque de manejo integrado de cuencas. Este enfoque, asociado también a la gestión de recursos hídricos y que goza de popularidad, como hemos visto en este coloquio, como una herramienta que pretende, o un enfoque que pretende romper con los esquemas tradicionales de gestión del recurso hídrico, para que sean en teoría menos tecnocráticos y más holísticos, más participativos y basados en los actores locales. Se basa inicialmente en un espacio geográfico y Edith Kaufer y Antonino García lo especifican muy bien en uno de sus escritos. Es un enfoque que parte de una aproximación a los parteaguas de la naturaleza para hacer una delimitación acorde con nuestros intereses. Aplicado en las últimas décadas, este enfoque realmente aplicado en las últimas décadas en microcuencas en todo el mundo y Latinoamérica, aterriza muchas veces la teoría, esta teoría del manejo integrado, en cuerpos de decisión locales como el Consejo de Cuencas y los comités de cuencas, que sirven como foros de discusión de los problemas de la cuenca, buscando integrar a los diferentes usuarios del agua y a los diferentes intereses sobre este espacio geográfico. Estudiando en este escenario las causas y efectos y proponiendo planes de manejo de cuencas, como lo hacemos el día de hoy acá. En teoría, tratando de representar a todos los intereses de los habitantes de la cuenca. A pesar de ello, este cambio de visión pues ha sido criticado, ¿no?, en torno a los recursos hídricos, ha sido criticado sobre todo por algunos autores como Blomqvist, y que en ocasiones, bueno, él dice que consigue más complejidades en el intento que las soluciones reales que ha logrado proveer, y hasta ahora no ha pasado de ser un enfoque prometedor que sigue siendo una posibilidad. Existen ya actualmente algunos estudios muy recientes en pequeñísimas cuencas en India, que hablábamos con la doctora Elena Kotler, pues que han dado cuenta de que sí, efectivamente, en pequeñas microcuencas en India ha habido una mejor calidad del agua cuando se aplicó un proceso de manejo integrado de cuencas, que en las microcuencas donde no. Esto se publicó en el 2014. Es necesario aún así, pues, reflexionar y, aún más importante, evidenciar si es que el enfoque de manejo integrado de cuencas tiene cabida en problemas de la escala de las grandes inundaciones. Lo que decía Luis Rey, una comité de cuenca del Grijalba o Sumacinta. ¿Por qué no uno del Grijalba, uno de los Sumacinta? ¿O por qué no uno de la cuenca baja, o de las subcuencas del Grijalba, ¿no? Es necesario, decía, reflexionar
Y aún más importante, evidenciar si es que el enfoque del manejo integrado de cuencas, del que hemos hablado tanto el día de hoy, tiene cabida en los problemas de la escala de las grandes inundaciones. Es necesario definir hasta dónde puede responder a problemas como los de las inundaciones del río Paraguay, que incluye 4 países, millones de habitantes y una cuenca más grande que todo México. No quiero ser yo quien dé respuesta a estas interrogantes, ya que no tenemos aún los elementos para responder a ello. No, la ciencia no nos ha dicho que este es el camino correcto todavía. Aunque existen experiencias positivas que hemos documentado en Latinoamérica, la mayoría han sido en muy pequeñas cuencas y de no más de 40,000 hectáreas. Y que a pesar de ello han logrado avances poco claros en términos cuantitativos, asociados claramente con la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la cuenca. Ahí están algunas gráficas. Lo que trataba de mostrar ahí es que en condiciones en Honduras a veces se detectan de acuerdo a los criterios y los indicadores, hay un mejor performance, un mejor desempeño en un sitio donde la calidad de vida, entre comillas, es peor, ¿no? Algunos, como yo, todavía esgrimimos la necesidad de escalas aún más reducidas, o por ejemplo, más tiempo para poder medir los efectos de estos procesos. Hasta ahora nos dedicamos a monitorear y sistematizar los procesos y estamos aún definiendo cómo medirlos o detectar los avances en manejo de cuencas que de manera estandarizada nos permitan reconocer los beneficios del enfoque. En mi caso particular, volviendo a mi faceta de productor de ganado, tengo que ser sincero. Mis preocupaciones se centran en la unidad productiva y si bien el enfoque de cuencas, que es mi pasión académica, me ayuda a entender los fenómenos que suceden a mi alrededor, por ejemplo el origen de las inundaciones, es apenas a nivel de estancia, de finca o de parcela y de mis vecinos inmediatos donde la aplicación del enfoque puede tener sentido para mí, en mi microcuenca, en mi humedal. Y así es la posición de la mayor cantidad de los productores que no tienen la oportunidad de ver la imagen más grande. Finalmente, Isobel Heathcote, en el 2009, en la segunda edición de su libro Manejo Integrado de Cuencas, Principios y Prácticas, señaló que el concepto de manejo integral de cuencas no es simple ni dogmático, sino es difuso e incluso escurridizo. Asegura que es así como debe ser asimilado el concepto, al permitir el aporte de una oleada de estudios locales en los que cada experiencia cuenta como una forma de ejercitar, estudiar y revisar las estrategias ideales de gestión. Eso es todo. Muchas gracias.